A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. ¿Cómo están ustedes, estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos? Les saluda Carlos Freile. En este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. En esta oportunidad, por dos razones. En primer lugar, por solicitud de un amable amigo y radio escucha de este programa. Y en segundo lugar, por la cercanía de la Navidad, voy a referirme a un tema que suele de vez en cuando ponerse otra vez en vigencia. El tema de si realmente existió Jesús o no. Comencemos antes de nada con la palabra Navidad. Desde hace muchos siglos, y sobre esto voy a volver al final, si tenemos tiempo, se recuerda el nacimiento de Jesús. Nacimiento se dice en latín nativitas nativitatis. Los lingüistas saben que las palabras que pasan del latín al castellano suelen pasar no del nominativo nativitas, sino del acusativo nativitatem. Por eso de ese nativitatem viene Navidad, el nacimiento de Jesús. No es otra la fiesta que celebramos nosotros ahora. Lógicamente se ha paganizado, hay toda una campaña por olvidar este hecho, tan es así que mucha gente ya ni siquiera dice Feliz Navidad, sino Felices Fiestas, porque quiere ocultar de manera consciente y para mí tramposa el origen cristiano de la fiesta. Sobre esto, como digo, volveré. ¿Jesús realmente existió o es solamente una creación humana? Ese personaje tuvo una consistencia histórica que se puede probar. Esa es la pregunta que nos planteamos ahora. Digamos en primer lugar que hasta el siglo XVIII, en primer lugar, nadie se había planteado esta duda. Todo el mundo, desde los primeros enemigos del cristianismo, daban por sentado que Jesús, el Cristo, había existido, había sido una persona real, había vivido en Galilea, había estado en Jerusalén y había sido crucificado. Lógicamente, no todos estarán de acuerdo en que había resucitado, por eso, porque esto ya no es un tema histórico, sino de fe. Entonces, aún como digo, los más grandes enemigos del cristianismo dan por admitido que Jesús es un personaje real. Celso, por ejemplo, el famoso enemigo de los cristianos que escribió durísimo contra ellos, pues lo da por sentado. En el siglo XVIII no se comienza a negar de inmediato la existencia histórica de Jesús. No, lo que sucede es que algunos estudiosos, sobre todo alemanes, comienzan a dudar de que Jesús haya sido Dios. No niegan que Jesús haya existido al principio, sino que haya sido Dios, lo cual es cuestión de fe, pero no lo niegan desde un punto de vista de creyentes, como ya pasaba varios centenares de años antes con algunas herejías. No, ahora la duda viene de un racionalismo que nosotros, al menos yo, me atrevo a llamar exagerado. En segundo lugar, algunos dicen, bueno, Jesús sí existió, no fue Dios, pero además ni siquiera fundó una religión, o ni siquiera fundó una iglesia. Luego viene otra etapa cuando se comienza a decir que Jesucristo existió, pero que no hacía milagros. Eso es un invento de la comunidad,
Por eso se comienza a distinguir, llamaban los estudiosos, entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Y por eso aparecen también una serie de tendencias en la forma de estudiar la Sagrada Escritura, en las cuales no me voy a detener, porque espero también dedicar un programa a este tema que me han pedido. Si los evangelios son históricos, ¿cuánto hay de histórico en los evangelios? Algo tendré que tocar este rato en este programa, pero espero dedicar uno especial, por solicitud también de 2 o 3 muy estimados oyentes de este programa. Entonces, lo primero es negar lo sobrenatural. Pero luego viene ya otra etapa, también en el siglo XVIII, pero ya sobre todo en el siglo XIX. Se pasa a negar su existencia histórica. Y se pasa a negar su existencia histórica por una supuesta falta de pruebas. Para dar ejemplos del siglo XX más ya cercanos a nosotros, no tanto del siglo XVIII o del XIX, en 1972, el famoso periódico de la Unión Soviética, Pravda, hablaba de que Jesús no pudo haber muerto y no pudo haber resucitado porque sencillamente nunca existió. Otro famoso historiador marxista italiano, un señor Donino, que publicó toda una enciclopedia sobre las religiones, dice que es indudable que Jesús no existió, que no hay ninguna prueba. Todos nosotros, a lo mejor, o muchos de nosotros conocemos una revista alemana, Der Spiegel, que se caracteriza por su postura anticristiana y sobre todo anticatólica. Publicó un estudio de su director indicando que Jesús no existió nunca, que no se puede probar la existencia de Jesús. Las iglesias cristianas reivindican la figura de Jesús, un Jesús que no existió. Pero eso no es todo. Para llegar a otros extremos, un profesor de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, de apellido italiano, Allegro, llegó a sostener, primero, que Jesús nunca existió, y que Jesús es el nombre de un hongo alucinógeno que consumían un grupo de místicos allí en el siglo I, en Galilea, en Judea, y que luego, con el paso del tiempo, ese hongo llamado Jesús se convirtió en una persona irreal, mítica y divinizada. De tal manera que se ha llegado también a estos extremos que yo diría risibles, ¿no? Risibles. También ustedes conocerán ese libro que hay por ahí de un periodista, si no recuerdo mal, italiano, que habla de que Jesús murió en Cachemira a los 82 años de edad, rodeado de hijos y de nietos, sin ninguna prueba científica. A eso quiero ir, sin ninguna prueba científica. Miren ustedes, también he escuchado yo a colegas universitarios hablar de que Cristo no es más que una derivación del dios Krishna. ¿Por qué? Porque Cristo viene de Krishna. Y aquí bastaría hacer una pequeña reflexión filológica, lingüística y hasta de ortografía, porque en griego no se dice Christos. La pronunciación Christos se da después en Roma porque los romanos que hablaban latín no tenían la facilidad para pronunciar el sonido de la J, de la J en griego. Entonces el nombre de Jesús, el Christos, el Mesías, Christos es la traducción griega de Mesías, Christos no tiene que ver etimológicamente nada con Krishna. Sin embargo, eso se decía, ¿verdad? Eso se decía. De tal manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a este respecto. Se afirman cosas, se dicen cosas, habrá que ver, habrá que ver. Yo acabo de decir la palabra supuestas pruebas, ¿verdad? Una supuesta falta de pruebas. Y esto ya nos pone a nosotros en guardia, porque también el historiador, por más objetivo que sea, por más que quiera buscar las pruebas más claras, positivas de algo, o de las
interpretación de algo, nunca puede dejar de lado su subjetividad. Eso es inevitable. Los historiadores tenemos que pelear siempre entre la objetividad y la subjetividad. Tendremos que ser honestos sobre todo. Eso sí es cierto. Y es lo que tratamos. Al menos en gran parte de nuestra vida tratamos de ser honestos. Digo yo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo también esto del subjetivismo, del objetivismo, del positivismo se meten en esto del estudio sobre si Jesús fue o no un personaje histórico. Vamos ahora, queridos amigos, a hacer la primera pausa de este programa. No se olviden, están ustedes con Carlos Freile en Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estamos conversando ahora en Radio Sucesos y TV Sucesos sobre el tema de la historicidad de Jesús, como ustedes llamarse de manera técnica. Jesús, ese personaje, ¿existió o no existió? Lógicamente, si uno entra a estudiar el tema ya con un prejuicio, ya pensando que Jesús es un mito, dirá que es un mito, que nunca existió. Si ya comienza a estudiar el tema pensando que Jesús es un ser real, también puede tener sus tendencias a ver mal las fuentes, a llevar las fuentes en una cierta u otra dirección. Por lo que acabo de decir, librarse del subjetivismo es imposible, pero tampoco es posible llegar a un positivismo radical, llegar a aquello que en el siglo XIX Leopold von Ranke hablaba de cómo realmente sucedió. Lo que realmente sucedió, eso es imposible. ¿Qué cantidad de pruebas se necesita para afirmar que algo sucedió o que alguien existió? ¿Cuáles deben ser las cualidades de esas pruebas que nosotros aportamos en una dirección o en otra? Varios historiadores, por ejemplo, para criticar este positivismo exagerado, han hablado. Bueno, ¿qué se puede decir del asesinato de Kennedy? Que Kennedy iba en un auto por la calle tal, en la ciudad de Dallas, y de repente se encontraron 2 balas en su cabeza. Eso es lo positivo. Otros han tomado ejemplos más antiguos, por ejemplo, sobre el asesinato de César. Un hombre de la especie humana camina en una dirección, en un lugar donde están reunidos muchos hombres de la especie humana, muchos seres humanos. De ese grupo salen un grupo menor que convergen hacia donde está llegando el otro, cada cual lleva en su mano un instrumento punzocortante, y cuando llegan a un lugar fijo señalado por una estatua de mármol, atacan con esos objetos punzocortantes, etc. ¿Eso sería la descripción positivista exacta del asesinato de Julio César, o hay algo más? ¿Sabemos o no sabemos el nombre del asesinado? ¿Sabemos o no sabemos los nombres de los que le asesinaron? Entonces nosotros tenemos que ir buscando el conocimiento exacto. ¿Cómo? Es difícil, es complicado. La exactitud completa va a ser imposible. Porque si nosotros buscaríamos, como ya hemos dicho alguna vez antes, la exactitud completa de una narración histórica, tendríamos que repetir exactamente igual lo que sucedió
en el mismo tiempo y en el mismo espacio, lo cual es imposible. Lo que sí podemos nosotros conseguir es una aproximación a la verdad de ese hecho, a la verdad de ese hecho. Antes de seguir con esto, me permito leer del libro de Vittorio Messori, Hipótesis sobre Jesús, un texto de un conocido estudioso francés, Jean Guitton. Jean Guitton dice lo siguiente: los historiadores del tercer milenio que lleguen a descubrir una breve biografía de Napoleón, salvada casualmente de una catástrofe atómica, si emplean los mismos métodos que se han seguido con Jesús, demostrarán que la epopeya napoleónica no es más que un mito, una leyenda en la que los hombres del lejano siglo XIX han encarnado la idea preexistente del genial caudillo. Las expediciones en el desierto y entre las nieves, su nacimiento y muerte en una isla, su mismo nombre, su caída, su resurgimiento, su recaída bajo los golpes de la envidia y de la reacción, el exilio en medio del océano. De todo esto resulta evidente que Napoleón nunca existió. Se trata del eterno mito del emperador. ¿Acaso es la idea misma de Francia a la que un desconocido grupo de fanáticos patriotas ha dado un nombre, una existencia y empresas fantásticas a comienzos del siglo XIX? Dirán infinitos expertos. Es decir, los sucesores de estos especialistas que aplican ese método al problema de Jesús de Nazaret. Y vale la pena señalar que alguien publicó hace algunos años un libro voluminoso demostrando que Napoleón nunca existió. Y nótese lo que dice Jean Guitton, que Napoleón vivió a fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, hace apenas 2 siglos. Sin embargo, este señor logra elaborar toda una fantasía para demostrar que Napoleón nunca existió. Si nosotros nos vamos a personajes de la historia antigua, por ejemplo, Alejandro Magno, hay historiadores que afirman que sobre la existencia real, concreta y sobre todo lo que se dice de Alejandro Magno, hay menos pruebas de las que se refiere a Jesús. También hay más distancia temporal entre las fuentes que hablan de Alejandro Magno y las fuentes que hablan de Jesús. No se diga de otros personajes de la antigüedad. ¿Cuántas pruebas tenemos nosotros de la existencia real? Usemos la palabra que acabo de emplear antes, de la existencia verdadera de Aníbal, o de Cayo Mario, o de Vercingétorix. Vercingétorix, por ejemplo, a lo mejor puede ser solamente una creación literaria de César para realzar su victoria sobre los galos. O Aníbal también, la mitificación del enemigo de los romanos que ha sido justamente derrocado por los romanos para enaltecer no solo a Roma, sino también a los generales. Hablen ustedes de Escipión, el africano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también se puede decir que estos personajes nunca existieron. Creemos nosotros, sin embargo, que la ciencia histórica sí admite pruebas de la existencia de Jesús. En primer lugar, los evangelios, las epístolas del Nuevo Testamento, que han sido atacados duramente. Como digo, espero dedicar a esto un programa especial. Pero en primer lugar, digamos lo siguiente: los evangelios, las epístolas de San Pablo, son muy antiguas, son muy cercanas y cercanos los evangelios a la vida de Jesús. El Evangelio de San Marcos, por ejemplo, de acuerdo a un fragmento encontrado en Qumran y estudiado por el padre Callahan, fue escrito unos 20 años después de la muerte de Jesús. Esto significa cuando prácticamente estaban vivos todos los testigos de la predicación de la existencia de Jesús.
Y le podían haber dicho al autor, a Marcos, oiga, todo esto es una falsedad. Sin embargo, ahí está. No se olviden ustedes que de los evangelios se han conservado más de 5.000 códices, sea papiro, sea en pergamino, etc. Para que ustedes entiendan esto, el fragmento de un texto clásico, Sófocles, por ejemplo, más antiguo, es 1000 años posterior. No digo a Sófocles, a Cristo. Hay 1300 años entre Sófocles y el primer manuscrito que se encuentra de sus obras. Hay 20 años entre la muerte de Jesús y el primer fragmento que se encuentra de sus obras. Esto también es importante para entender por qué nosotros podemos fiarnos en los evangelios. Indudablemente, nosotros vamos a presentar otras pruebas que no tienen que ver con los textos evangélicos, por las razones que vamos a decir enseguida, y que fácilmente vienen a la cabeza teniendo un pensamiento crítico. Queridos amigos, están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, aquí en TV Sucesos y Radio Sucesos, comentando en esta oportunidad algo cercano a la Navidad que se nos viene. ¿Existió o no existió Jesús de manera real? ¿Es o no es Jesús un personaje histórico? Como digo, sobre esto se ha escrito mucho, se sigue escribiendo, aunque los especialistas todos están de acuerdo en que sí existió. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia.